¿Cómo les va? Muy bienvenidos, gracias como siempre por acompañarnos. Y hoy en Tesis de Salud tenemos muchísimos temas, como siempre. Vamos a estar ocupándonos de la depresión, cuáles pueden ser sus causas y cuáles son los tratamientos y cuándo es una patología, a diferencia de un estado de ánimo, una angustia, una tristeza. También vamos a estar hablando de cuándo es necesaria la visita al urólogo, un consultorio muy poco frecuentado, mucho menos de lo necesario, por un montón de razones, entre ellas los prejuicios. Y también una terapia alternativa y complementaria a todos los tratamientos que existen para el dolor y las enfermedades, la terapia del amor y la sonrisa. Te vamos a contar de qué se trata hoy aquí en Tesis de Salud. Quédate ahí que ya arrancamos. Nos acompaña el doctor Norberto Bernardo, médico urólogo, y una consulta un poco retrasada por muchos, ¿no? La del urólogo, por varias circunstancias, por tabúes también, ¿no? ¿Cuándo es necesario ir al urólogo, Doc? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. En realidad hay distintos momentos de la vida, porque nosotros como urólogos nos encargamos de estudiar, diagnosticar y tratar todas aquellas enfermedades que tienen que ver con el aparato urinario, tanto en el hombre como en la mujer, ya sea problemas de riñones, de uréteres, de vejiga, y además de todo el aparato genital masculino, lo que tiene que ver con la próstata, el pene, testículos. De manera que no hay un momento justo, teniendo en cuenta que nuestra población predominante es masculina. Nosotros tenemos la alternativa del ginecólogo. Exactamente, exactamente. Ustedes tienen el control ginecológico, los chicos tienen el pediatra. En el varón adulto la cosa es un poco más difusa y por ahí no se ha establecido docencia sobre esto, y por eso decidí remarcar que era necesario identificar cuáles son los problemas que se tratan. Pero fundamentalmente el hombre, a partir de los 45 años, por una cuestión de prevalencia, debe hacer un control anual que tiene que ver con un factor preventivo, netamente preventivo, porque el tumor predominante en los hombres es el cáncer de próstata, de manera que cuando se diagnostica precozmente, tenemos posibilidad de curarlo, y teniendo en cuenta que 1 de cada 7 hombres van a tener un cáncer de próstata, es importante... Es una incidencia alta, ¿no? Es una incidencia alta, sí, sí. Es una incidencia alta, es una incidencia que en función de los métodos diagnósticos ha ido incrementándose, no porque incrementó la incidencia, sino que se descubrió más la existencia. Bien. Y gracias a eso también ha ido disminuyendo la mortalidad, porque en la medida que se diagnostica precozmente, la posibilidad de tratarlo es mucho más alta, y entonces mejora la expectativa de vida. Y desde que aparecieron métodos nuevos ha habido una reducción en la mortalidad muy importante. Básicamente del año 1990 al año 2010 hubo una reducción de casi el 50% en cuanto a la mortalidad, gracias a los estudios diagnósticos que precozmente nos llevaban a identificar esa patología. Ahora, ¿el hombre sigue siendo reticente a ir al urólogo por esta cuestión de que no les gusta mucho que se metan en sus genitales, etcétera? Es así. Coincido totalmente con el concepto que acabas de vertir. Yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente, que es hacer un poco de docencia, demitificar un montón de situaciones, y así como la mujer ha podido evolucionar más rápido que nosotros y naturalizar el control ginecológico, en algún momento muy propiciado por medios, y recuerdo a Tita Merelo propiciando el control femenino. Pero campañas para los problemas masculinos no ha habido, para incentivar los controles. No ha habido como una estrategia definida y sostenida, ha habido de manera esporádica, que han hecho un aporte muy importante, pero sería importante también insistir en esta cuestión preventiva para que se vayan perdiendo miedos y en realidad... derribando mitos, ¿no? Totalmente. En realidad el miedo es muy superior en el paciente que nunca hizo un control a aquel que ya hace control, porque lo naturaliza y va todos los años y sabe que se siente mucho más seguro. Puede intercambiar información, porque en la medida que se van tomando las consultas,
los pacientes preguntan y uno a su vez explica cuando no preguntan. Ajá. Por qué es importante que esté reunido en ese momento y cuál es el valor para su vida y su salud de manera preventiva. Ahora, más allá de estos controles preventivos, ¿no? Que es importantísimo que hagamos hincapié, ¿cuáles son los síntomas de alerta, los signos de alerta que nos tienen que llevar al consultorio? Hay varios síntomas que tienen que ver con lo urológico. Concretamente en este tema que estábamos hablando, Paula, que tiene que ver con el cáncer de próstata, una de las características es que es relativamente asintomático, no hay síntomas claros, de manera que uno tiene que propiciar el diagnóstico precoz en base a la revisación y en base a los análisis. Pero hay una cantidad de síntomas que a veces se da en el hombre también, pero por el agrandamiento benigno de la próstata. La próstata es una glándula que rodea a la parte inicial del conducto que saca la orina de la vejiga, que es la uretra, y a partir de los 40 años sí, aproximadamente, empiezan a haber cambios donde se genera un crecimiento benigno, y ese crecimiento benigno redunda en una reducción del calibre de la luz por donde sale la orina. Entonces a la orina le cuesta un poco más salir y a la vejiga le... Diccionar como en cuotas, por ejemplo. Varios síntomas. Uno es tener cierto apuro, cierta urgencia para orinar, que lo lleva a andar buscando un baño o andar desesperado en una autopista buscando en qué momento parar o encontrar una estación de servicio para orinar. Otra es ir al baño y que les esté costando orinar, que demoren, que encuentren que otros pacientes entran al migitorio y se van rápidamente, y hay pacientes que permanecen orinando más tiempo porque le cuesta mayor cantidad de tiempo evacuar el mismo volumen de orina a través de eso. Entonces, cuando el paciente empieza a tener algunos síntomas de urgencia, cuando empieza a tener dificultad en el chorro miccional, cuando empezó a levantarse de noche, antes dormía toda la noche y de repente se tiene que levantar 2 o 3 veces, eso redunda en una disminución del descanso. Eso redunda también en una disminución de la cantidad de erecciones que espontáneamente tenemos toda la noche. Nosotros los hombres tenemos 3 o 4 episodios de erecciones nocturnas. Si interrumpimos el sueño, vamos a disminuir esa incidencia y eso también va a redundar en algún momento en que pueda afectar la función eréctil. De manera que esos son síntomas que uno tiene que ir indagando acerca de cómo se da, se levanta o no se levanta de noche, descansa bien o no. ¿Y esto se asocia con la próstata, con una alteración en la próstata? Sí, el agrandamiento benigno de la próstata provoca estos síntomas. ¿Y en la mujer? Porque también son síntomas que se pueden describir que le ocurren a las mujeres. Y en la mujer, después que ha tenido partos y en la medida que se acerca a la menopausia, empiezan a haber relajaciones de tejidos que hace que la posición de la vejiga a veces cambie y descienda, y entonces también le cuesta consultar, pero a veces tienen episodios de pérdida de orina, de incontinencia de orina, que limita su calidad de vida, que cuesta hablar del tema, y a veces las soluciones son mucho más sencillas de las que se conocen, pero mientras existan mitos hay una reticencia a esa consulta, aunque debe ser dicho, la mujer es bastante más rápida en consultar que el hombre. Muchísimas gracias. Aprendimos un montón sobre todo lo que se trata del consultorio del urólogo. Hay que dejarse de tener miedos y prejuicios y, bueno, por lo menos el control anual a partir de los 45, dijimos. 45 años. 45 años, que sea una cita obligada.